Hola a todos. Hoy estoy aquí en la plaza de Santo Martino, en la capital leonesa, en León, en España. Ya sabéis todos que es la ciudad donde vivo, una ciudad de la que me siento muy orgulloso. Y os voy a explicar por qué esta estatua que lleva poco tiempo aquí en la ciudad, es muy importante, pero no solo a nivel leonés, sino también a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque este señor que veis aquí, voy a enseñaroslo un poco mejor. ¿Veis? Este señor que veis aquí es Alfonso IX. Bueno, aquí lo veis representado pues como un gran guerrero con su escudo, con sus estandartes. Bueno, pues Alfonso IX fue muy importante, pero no a esa edad que tiene ahí, que supongo pues que estará ya cerca de su fin. Él murió con 59 años, aquí pues bueno, pues es una persona adulta. Cuando Alfonso IX fue realmente importante, fue cuando tenía tan solo 16 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque cambió por completo la forma de hacer política en el mundo, y por eso desde el año 2013 la UNESCO, en una reunión que hizo en Corea, pues decidió darle ese honor, el honor de que León, a través de su rey Alfonso IX, en ese claustro que hay ahí, el claustro de San Isidoro, fuera la cuna del parlamentarismo mundial. Es decir, en ese claustro que tengo a mis espaldas se celebró por primera vez en el mundo una reunión parlamentaria que incluía a todos los estamentos de la sociedad de aquel momento, que eran la nobleza, el clero, por supuesto el rey y, lo más importante de todo, una representación del pueblo. Bueno, pero para explicaros esto, voy a explicaros primero, a mi manera, quién era este señor, Alfonso IX, rey de León. Aunque no nació en León, Alfonso IX está muy marcado por esta ciudad. Alfonso IX nació en Zamora, Reino de León, en el año 1171. Esta señora que tenemos aquí detrás, Urraca I, era su bisabuela. Su bisabuela, es decir, la abuela de su padre, el rey Fernando II de León. La vida de Alfonso IX va a estar muy marcada, va a estar repleta de urracas. No lo digo así como despectivo, Urraca es un nombre muy leonés. La vida de Alfonso IX está, primero, su bisabuela, Urraca I de León, pero su madre también se llamaba Urraca, era doña Urraca de Portugal. Lo que ocurre es que a los 10 años, cuando tenía 10 años, el matrimonio entre su padre, Fernando II, y Urraca de Portugal, se declara nulo porque se encuentra pues que tiene lazos de consanguinidad y por distintas razones políticas, aunque en aquella época se llevaba mucho lo de las bulas papales, pues deciden no darle la bula papal, con lo cual el matrimonio entre su padre, Fernando II, y su madre biológica, Urraca de Portugal, se deshace. ¿Qué ocurre entonces? Pues que su padre se casa con otra mujer, con Teresa, y bueno, lo que ocurría también en la Edad Media. La Edad Media no era una época muy agradable para vivir, ni muy difícil. Pues Teresa, cuando va a dar a luz un hermano de Alfonso IX, es decir, un hijo de su marido, Fernando II, muere, ella y su hijo. De hecho, están enterrados en el Panteón Real, en San Isidoro de León. Bueno, su padre, Fernando II, decide volverse a casar. ¿Y sabéis con quién se casa? Pues no podría ser de otra manera, con otra doña Urraca. Esta vez sería doña Urraca López de Haro, que le va a dar otro hijo biológico a su padre, Fernando II, que es su hijo Sancho. Es un hijo que más adelante os explicaré, le disputará el trono, puesto que como el primer matrimonio había sido anulado por esos lazos de consanguinidad, pues se supone que el hijo, es decir, Alfonso IX, tampoco era un hijo legítimo. Problemas de vivir en la Edad Media. Ya os digo, la Edad Media, pues para que os hagáis una idea,
la esperanza de vida de las mujeres era de 37 años, la de los hombres rondaba en torno a los 45. Es decir, que alguien como Alfonso IX llegara hasta los 59 años, se consideraba casi un milagro. Era muy difícil vivir en esta época. ¿Cómo era el León del año 1188? Bueno, por supuesto, Gaudí todavía no había venido a visitarnos. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo era el León del año 1188. El León de 1188 era muy diferente al que podéis ver hoy en día. Para haceros una idea, nada de lo que estáis viendo, incluida nuestra imponente catedral gótica, nada existía. Nada. En lugar de la catedral gótica, aquí había otra edificación, una catedral románica. Porque esta catedral no se empezó a construir hasta el año 1201. Es decir, estamos hablando de que Alfonso IX, sus cortes, por ejemplo, fueron en el año 1188, así que todavía faltaban 12 años, 13 años para que la catedral se empezara a construir. Es más, la catedral se empezó en 1201, se empezó con los cimientos, pero como debajo de esta catedral había otra catedral románica y previa a esa catedral románica había un palacio del rey Ordoño II y debajo de ese palacio había unas termas romanas, lo que ocurría era que había unos problemas de cimentación que hacían que fuera muy difícil construir, sobre todo con una técnica novedosa como era el gótico, algo tan aparentemente frágil, y por eso todo lo que construían pues se volvía a caer relativamente fácil. Eso hizo que se abandonara la construcción durante 50 años, desde el año 1201 hasta el año 1255. ¿Qué pasó? Pues que todos estos problemas dieron lugar a la famosa leyenda del topo, pero eso es otro vídeo que ya os contaré, ¿de acuerdo? Así que haceros a la idea de que todo lo que estáis viendo aquí, todo esto, no existía en absoluto. Ese era el León del año 1188, pequeñas edificaciones, muy pequeñas, era una ciudad muy pequeñita. Tan solo una edificación destacaba por encima de todo, era la Basílica de San Isidoro, con su panteón real. Para explicaros las causas por las cuales Alfonso IX decidió dar un giro a la manera de gobernar su reino, pues me he venido a un lugar muy emblemático de la ciudad leonesa. Un lugar en donde los reyes leoneses están enterrados en un panteón verdaderamente espectacular, la joya del románico a nivel nacional, y yo diría casi que mundial. Es el panteón de los reyes de San Isidoro. San Isidoro, el edificio de San Isidoro es muy importante para el reinado de Alfonso IX. En él están marcados grandes hitos en su reinado. Bueno, ya os he dicho que no soy historiador, así que no os voy a dar una masterclass, pero sí que os voy a explicar un poquito la situación con la que se encontró Alfonso IX para tener que llevar a cabo este giro en la manera de gobernar su reino. Bueno, en primer lugar, explicaros que cuando el joven Alfonso IX llega al reinado, con 16 años, se encuentra una situación nada fácil. Ser rey en la Edad Media era francamente difícil. Fijaros lo que se encontró él. Se encontró por el oeste a los portugueses queriendo invadir el reino de León. Por el este a los castellanos, lo mismo, intentando atacar. Por el sur, los almohades, que también estaban. Y dentro de casa la cosa no estaba mejor, porque para que él llegara a ser rey tuvo que luchar contra su propia madrastra, contra Urraca. ¿Por qué? Pues porque a la muerte de su padre, Urraca quería que, como Alfonso era hijo
ilegítimo, puesto que el matrimonio con su primera mujer, Urraca de Portugal, se había declarado nulo, pues se supone que Alfonso IX había nacido de un matrimonio no válido, con lo cual no, según su madrastra Urraca, no era el pretendiente al trono, sino que debería de ser su hijo biológico, que era Sancho. Así que fijaros la de frentes que se encontró para llegar al reinado. Las guerras por todas las fronteras, las guerras de sucesión contra su propio hermanastro Sancho. Bueno, el caso es que al final, después de muchos avatares, hay libros y libros y horas de vídeos sobre la vida de Alfonso IX. Yo ya os digo, no soy historiador y no os voy a dar la brasa con tanto. Sencillamente os quiero poner en el contexto de qué es lo que ocurría. Bueno, pues una vez que Alfonso IX ha llegado al poder, al reinado, necesita dinero para seguir manteniendo todas esas guerras. Bueno, la banca estaba francamente a cero, entonces necesitaba dinero urgente. ¿Qué se le ocurre? Un giro de guión. Hay una clase social emergente que está en las ciudades, es el pueblo. El pueblo que hasta ahora siempre había estado oprimido, era el pueblo ganadero, el pueblo rural, era el pueblo oprimido en la Edad Media. Pues con este resurgimiento de las ciudades, Alfonso IX decide darle su protagonismo, y para darle su protagonismo lo que hace es hacerle partícipe en las Cortes. Eso era una revolución. Hasta entonces las decisiones que se tomaban en las Cortes tan solo las tomaba la nobleza, el clero y obviamente el propio rey. Pero a partir de estas primeras Cortes, el rey decide que una entidad más, el pueblo, va a ser también partícipe de las decisiones que se tomen aquí. Esto era una revolución. En la Edad Media era una revolución. Ahora mismo lo vemos como algo normal, ¿no? Que el pueblo tenga el derecho a ser el partícipe de lo que ocurre en las decisiones políticas en aquella época en absoluto. Bueno, lo que pasa es que el rey tiene que darle una serie de concesiones también al pueblo, y para que le apoyen y sobre todo para que le den dinero. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que le da el rey a cambio? Bueno, pues les promete, lo primero de todo, mejorar la administración de justicia, para que sea, pues eso, realmente justa. Hasta entonces la verdad es que la clase baja en la justicia, si tenía que hacer cualquier tipo de recurso contra una entidad como la nobleza o el clero, absolutamente todas las de perder, no había opción. Entonces el rey les prometió a los representantes del pueblo que a partir de entonces la administración de justicia sería, pues eso, mucho más equitativa. Otra cosa también, pues eso, eliminar los abusos de poder que la nobleza tenía, la nobleza y el clero tenía respecto a estas otras clases menos favorecidas. El rey Alfonso IX, la verdad es que hizo una serie de reformas, y algunas que ahora, o incluso en el siglo XXI en el que estamos, se las vería como muy progresistas, dándole incluso derechos a las mujeres. Las mujeres hasta entonces no tenían, por ejemplo, cosas tan sencillas como, por ejemplo, se me ocurre, la herencia de bienes de su familia no recaían en las mujeres, sino que iban a hombres. Pues a partir del reinado de Alfonso IX, por ejemplo, eso es una de las cosas que cambian, derechos para las mujeres. Y de esta manera fue como Alfonso IX hizo en el claustro de esta iglesia, la iglesia de San Isidoro, las primeras cortes representativas del mundo. Estamos en el año 2022 y fue en el año 1188, hace 834 años, las primeras cortes representativas del mundo, en las cuales representantes de las ciudades, León, Oviedo, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora, Astorga, Toro, Benavente, el pueblo entraba a formar parte de las cortes. Y esto es un hito histórico. Jamás en el mundo se había hecho. Ha habido otros países, otras ciudades que han querido, pues, erigirse como los pioneros, pero no. El pionero fue Alfonso IX en el claustro de esta Basílica de San Isidoro, en el año 1188, muchos años antes que Juan Sin Tierra en Inglaterra. Año 1215 fue cuando Juan Sin Tierra lo hizo allí ya. Por eso se considera
no se considera, sino que está absolutamente reconocido por la UNESCO desde el año 2013, en una reunión que se hizo en Corea, que León es la cuna del parlamentarismo mundial. Así que, bueno, un récord que tiene nuestra ciudad y que nos hace sentirnos orgullosos de que esta sea la primera ciudad del mundo en la cual el pueblo tuvo representación para las decisiones, las tomas de decisiones en el gobierno. Hace muy pocos años la capital leonesa decidió que alguien tan importante como Alfonso IX se merecía una estatua. Por cierto, os voy a contar algo curioso. Habréis pasado muchas veces por aquí, pero ¿sabéis que detrás de estas inscripciones, aquí detrás de esta placa, hay una cápsula del tiempo? Sí. Cuando se hizo la inauguración de la estatua, se introdujo una cápsula cerrada herméticamente en la cual hay documentos que hablan de Alfonso IX, pero también hablan de nuestra ciudad en la actualidad y de su historia, para que en el futuro, quién sabe cuándo, alguien lo abra y vea cómo era el León del siglo XX. Curioso, ¿eh? Os despido y bueno, os invito a que visitéis esta ciudad en la cual hay joyas del románico tan importantes como este San Isidoro de León y la catedral, no os olvidéis de verla. Hasta la próxima. Si te ha gustado mi vídeo, no olvides darle al me gusta y escribirme un comentario. Y si quieres que te avise cuando estrene un nuevo vídeo, pulsa el botón suscribirme, después la campana para activar todas las notificaciones. Y ahora te dejo con estos otros vídeos de mi canal por si te apetece verlos.